Bueno, vamos a empezar. La idea de la clase de hoy es una clase corta, es más que nada un resumen de lo que ustedes fueron viendo con cada una de las estructuras anatómicas, cómo estaban irrigadas. ¿Qué ocurre? En este trayecto que ustedes hicieron de lo que es cavidad abdominal, a ver si podemos salir de ahí. Ahora vamos. En el trayecto de cavidad abdominal aparecen un montón de órganos y ustedes vieron principalmente los vasos sanguíneos, los vieron en cavidad torácica cuando era su origen o la desembocadura dentro del corazón, su relación dentro de la angiología general. Entonces hoy lo que vamos a acotar es la irrigación de las vísceras a nivel abdominal. Vamos a dejar de lado quizás lo que ustedes están viendo ahora en este momento, que son los órganos reproductivos. Por ejemplo, vieron con Andrés lo que es reproductor hembra, van a ver después urinario y reproductor macho. Entonces vamos a comenzar con lo que es aorta abdominal. Si ustedes miran en las bolillas el día de mañana que quieran presentar la materia dentro de lo que es un examen final, van a ver que hay uno de los temas que es aorta abdominal, otro que es aorta torácica. Entonces, dentro de aorta abdominal entraría todo esto que vamos a charlar hoy. ¿Qué pretendemos? Que traten de simplificar las cosas, que vayan de la manera más general, no que busquen quizás de cómo cada una de esas pequeñas ramitas van a capilarizarse, pero sí que tengan en su cabeza la estructura de cómo esta aorta llega a cada una de las estructuras. Dentro de la bibliografía que recomiendo, trabajamos con Getty, principalmente para algunos dibujos y para alguna distribución en las especies, y DICE. Después tienen bibliografía complementaria, como Schwartz o algún otro tipo de dibujos de níquel o de Barone, pero no vayan a lo fino con lo que está en Getty y en DICE, con eso nos conformamos. A ver, acá alguien pone algo en el chat, pero yo es como que necesito... Si alguien se equivoca, sí, algunas bibliografías puede haber algún cambio en algunas de ellas, pero no hay problema, eso es solucionable. Todo es, como les dije antes, en la bibliografía es por parte de la traducción. Bueno, esta aorta dijimos que era un tronco arterial que salía del corazón a nivel del ventrículo izquierdo. Entonces, a través de esa emergencia hace un recorrido ascendente, luego un callado, siempre dentro de la cavidad torácica, corre por el techo de la cavidad torácica junto con algunas estructuras que ustedes ya vieron, da ramas dorsales, principalmente intercostales dorsales, y las esofágicas, que son del tronco broncoesofágico. A partir de ahí va en un recorrido hacia caudal del animal, eso ustedes lo vieron todo, va a atravesar una estructura que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal, que es el diafragma, lo hace a través del hiato aórtico, y en ese hiato aórtico comparte un espacio junto con ¿quién? Con la vena ácigos, en este caso la vena ácigos derecha, después vamos a ver cómo, a quién pertenece esta ácigo derecha, en dónde se presenta y quién la forma, más lo que es el conducto torácico a nivel linfático, que es una continuación de la cisterna del quilo. Entonces, atraviesa este hiato, va a llegar a la cavidad abdominal, y en esa cavidad abdominal va a circular por dorsal de lo que es el techo, va a ir desplazado hacia la izquierda siempre, y va a tener relaciones. Dentro de las relaciones, lo que nosotros tomamos como principales es en dorsal, va a tener vértebras lumbares, ligamento longitudinal ventral, hacia la izquierda lo que es el psoas menor y hacia la derecha lo que es la ácigos derecha y la vena cava caudal. La cisterna del quilo va a estar simplemente en un pequeño tramo debajo de las primeras vértebras lumbares, y hacia caudal va a tener una relación con riñón izquierdo y con el uréter. Por supuesto, con la adrenal también lo va a tener del lado izquierdo. Eso es de manera sencilla como para que ustedes ubiquen esa aorta abdominal por donde transita y luego cómo se va a dividir. Dentro de la división que nosotros pretendemos de aorta que ustedes puedan hacer, es dos grandes divisiones. Una es
ramas viscerales, que van a ir hacia las vísceras, hacia los órganos que ustedes estuvieron viendo, y otra que son ramas parietales. Dentro de las parietales hablamos de las lumbares y en un primer trayecto la frénico-abdominal. Esa frénico-abdominal es entre lo que es la emergencia de la aorta, del diafragma, hacia lo que es el tronco celíaco, es decir, en ese pequeño trayecto se da la arteria frénico-abdominal, y también va a haber algunas arterias esofágicas cortas. Esas son las parietales que nosotros contemplamos. Ahora bien, dentro de las viscerales va a haber dos grandes grupos, los que son troncos impares, tronco celíaco, mesentérica craneal y mesentérica caudal, y aquellos que son pares. Dentro de los pares hablamos de las gonadales, es decir, la ovárica y testicular, y las renales. Para terminar, esto que ustedes acá ven como circunfleja ilíaca profunda, la idea es que la aorta termina en una cuadrifurcación y según algunas bibliografías tiene 5 ramas, es decir, no 4 simplemente, sino que forman 5, porque termina en las 2 ilíacas externas, 2 ilíacas internas y la sacra media o mediana. Entonces, que va por dentro de lo que es la cola. Ahí terminaríamos de manera muy general, desde donde empieza la aorta abdominal, dijimos, apenas atraviesa el hiato aórtico, hacia la cuadrifurcación y consecución o continuación como sacra media. Esa es la manera general que la vamos a describir, los troncos que va a dar, y a partir de ahí vamos a ir desplegando cada una de las ramificaciones para que llegue a ser un órgano trófico de los tejidos que vimos. Bueno, esa aorta abdominal, dentro de lo que tenemos importancia y que hasta ahora ustedes vieron y fueron recordando en cada uno de los aparatos, principalmente el aparato digestivo, junto con las glándulas anexas, es tronco celíaco, mesentérica craneal, mesentérica caudal para lo que es la parte de intestino, ya sea la parte más de intestino grueso, e intestino delgado, una pequeña parte del intestino grueso, mesentérica craneal, y mesentérica caudal, el resto de intestino, es decir, desde intestino descendente, colon descendente, hasta lo que es el recto. Vamos a ver que después hay algunas partes del recto que ya no son dadas por la mesentérica caudal, pero la idea es que tengan de manera general este panorama. Bueno, el tronco celíaco, yo a ustedes cuando dimos órganos del epigastrio, se los fui en cierta manera resumiendo, lo vimos en el caso de cómo lo hacía en el vaso, cómo llegaba hacia el vaso, cómo iba hacia el estómago, cómo iba hacia el hígado, hacia el páncreas y hacia el duodeno. Siempre contemplando las 5 estructuras que están presentes dentro de este epigastrio. Ahora bien, el resumen de hoy es, ¿dónde está el tronco celíaco? Ese tronco celíaco nace apenas la aorta sale del hiato aórtico, es decir, a muy pocos centímetros, dice en dorsal del páncreas, que es el órgano más dorsal del epigastrio. Vamos a ver que hacia la derecha va a tener la arteria hepática, hacia la izquierda va a desplegar 2, que es la arteria esplénica más la gástrica izquierda. Esos son los grandes troncos, es decir, las grandes ramificaciones del tronco celíaco. En todas las especies, el tronco celíaco se bifurca, excepto en el caso se trifurca en el caso del cerdo, que se bifurca. En el caso del cerdo, lo que hace es la esplénica, da la gástrica izquierda, y en el caso de las demás especies, da la esplénica por un lado, gástrica izquierda por uno, y la hepática por el otro. Esto todo lo vimos en el teórico de estómago. Bien, vamos un poquitito a estos dibujos. Este dibujo es el de Getty, y es cómo se distribuye principalmente este tronco celíaco a nivel de lo que es la parte craneal. Vamos a ver que una rama, que es la que dijimos, simplemente ir mostrándoles cómo la arteria esplénica llega al vaso. Vamos a ver cómo se ramifica. Lo vimos también en vaso, pero no vimos la imagen, entonces lo vamos a ver ahora. Gástrica izquierda, cómo sus ramas, algunas
van a ser ramas parietales, ramas viscerales, esofágicas, principalmente la esofágica caudal, que luego va a atravesar el hiato esofágico junto con el esófago y los troncos esofágicos vagales, dorsal y ventral, para llegar hacia lo que es el tórax y anastomosarse con la esofágica craneal. Aquí vamos a ver la hepática, y esa hepática me va a dar ramas, ya sea para el hígado, las que son propiamente hepáticas, ramas hacia el estómago, que es la gástrica derecha, y a su vez me va a dar un tronco gastroduodenal, que me va a dar ramas para el duodeno, que es la pancreático duodenal craneal. Todo esto lo vamos a refrescar ahora en un cachitito. Yo se lo estoy dando todo junto, pero vamos a ir uno por uno. Y la gastropiploica derecha, que se va a anastomosar con la gastropiploica izquierda. Siempre hablando de monocavitarios este patrón. Bueno, vamos a desglosar arteria hepática. Dijimos que se desprendía hacia la derecha, tiene una rama derecha y una rama izquierda que son propias para el hígado y van a ir hacia la fisura portal, porta hepatis o ilio del hígado. De esas tres maneras lo pueden encontrar ustedes. Y allí va a ingresar junto con ¿quién? Con la vena porta, va a ingresar lo que es el sistema nervioso, va a egresar linfático y va a egresar el conducto biliar en ese porta hepatis. Entonces, esas ramas hepáticas simplemente lo van a tener para el hígado. Va a ir hacia la cara visceral del hígado. Todo ese tipo de cosas es la que ustedes tienen que relacionar en el momento de poder hablar, ya sea de aorta abdominal o en el caso de que les toque hígado. Ramas pancreáticas son unas ramas pancreáticas cortas, principalmente va a ir hacia lo que es el lóbulo derecho. Acuérdense que el lóbulo derecho de la mayor parte de las especies transita por el techo y va hacia lo que es el lateral, casi, es decir, en relación directa con lo que es el mesoduodeno descendente, queda incorporado allí, así que transita del plano medio hacia la derecha completamente. En el caso de los carnívoros, una rama bien extendida en forma de V, entonces vamos a tener una relación estrecha con lo que es esta arteria. Va a dar una rama gástrica derecha. ¿Esto a qué viene a acotación? El estómago es un órgano dentro de lo que es por su metabolismo y por su importancia, que necesita bastante irrigación y necesita que esa irrigación esté en todo momento disponible. ¿En qué sentido? De que no haya áreas necróticas y que si hay algún problema de circulación en alguna de las ramas que lo irrigan, pueda ser complementada por otra alternativa. Entonces se generan estos ramos anastomóticos o estos arcos anastomóticos principalmente, que van a ser el de la gástrica derecha que sale de la hepática, va a ir hacia lo que es la extremidad derecha del estómago, por lo que es la parte del píloro, y va a ir hacia la curvatura menor para anastomosarse con la gástrica izquierda. Es muy cortito lo que pretendemos, quizás ustedes en la bibliografía puedan encontrar otro recorrido de cómo se dirige, no. Simplemente pretendemos que ustedes puedan ubicarlas, que puedan relacionarlas, es decir, hacia dónde va, curvatura menor, extremidad derecha, ese tipo de parámetros generales. Mientras que se va a continuar como otra gastroduodenal, un tronco un poco más amplio, que va a dar dos ramas. Una que se llama pancreático duodenal craneal, que esa va a ir hacia lo que corresponde el duodeno, primera porción del duodeno, se va a anastomosar con la pancreático duodenal caudal que viene de la mesentérica craneal. Y me va a dar otra rama para formar el arco anastomótico mayor del estómago, que es la gastropiploica derecha. Va a ir hacia el plano izquierdo, va a ir en busca de la curvatura mayor y se va a anastomosar con la izquierda. Vamos a ver después, fíjense en aquí. Vuelvo un segundito, pero para mostrarles una cosa. Cuando nosotros le presentamos estos dibujos, si fuera, como siempre le digo, una clase presencial, hay una interacción primero, es decir, esto que yo hablo por ahí es pobre para algunos y cuando uno habla con el alumno en el momento, se enriquece de otra manera. Entonces, la idea es que ustedes puedan en una clase presencial poder opinar de qué, a esta altura, de qué esquema estamos hablando.
de qué especie, a qué especie pertenece este esquema. Entonces ustedes van a poder opinar y poder desglosar algunas diferencias para poder decir, bueno, este patrón es de un monocavitario, es verdad, pero ¿a qué especie pertenece? Entonces vamos a empezar a charlar forma del vaso, forma del estómago, el hígado, que ciertas estructuras no aparecen. Eso es lo que enriquece la presencialidad. Por ahí hoy es como que yo me quedo simplemente con lo que le quiero dar. Pero bueno, acá tenemos otro esquema donde nosotros no le ponemos la especie, pero pensando que ustedes puedan hacer un feedback. Entonces aquí vamos a la diferencia, ya encontramos un vaso con una forma completamente distinta, muy bien la que pone acá perro. Yo porque por ahí el chat lo tengo medio ocultito, por eso no es que no los quiero dejar participar. Vemos que ahí ya aparece una vesícula biliar, un hígado completamente segmentado, un estómago más pequeño, entonces un páncreas en forma de B. Todo ese tipo de cosas son los que uno charlaría y empezaría a desglosar lo que nosotros pretendemos. Bien, acá vamos a ver la aorta. Dentro de lo que es la aorta, vamos a ver esta ramificación que vimos, que dijimos que era el tronco celíaco. Y del tronco celíaco, en una imagen que está un poquitito complicada, porque acá ya perdimos lo que es derecha, izquierda, de manera general, es decir, en el orden que nosotros lo vimos. Fíjense en que nosotros aquí, si plantearíamos que hacia la derecha pasa una cosa, hacia la izquierda pasa otra, este tronco, que es el hepático, es como que me quedaría en el medio. Bueno, la idea de los esquemas es que es según cómo lo plantea el autor también. Pero tratar de ver de una manera simple qué ramas podrían llegar a ser. Entonces, vamos a trabajar esta que está aquí, esta primera rama que es la 4, es la más sencilla de poder ver o discriminar cuál es. Hablamos que es la esplénica, va a ir hacia este órgano que es el vaso, y se va a continuar por esta curvatura mayor como gastroepiploica izquierda. Ahora bien, si yo sabía que se iban a estomosar con otra que era la gastroepiploica derecha, voy a saber que esta es la derecha y todo esto es el arco anastomótico mayor de la curvatura y que esta gastroepiploica derecha es continuación del tronco gastroduodenal, que me daba la pancreático duodenal craneal y que pertenecía a la hepática. Y de esa manera uno puede ir haciendo el recorrido, ya sea desde donde surge el tronco como de manera inversa. Ahora bien, me está quedando este tronco hepático, o sea, esta arteria hepática me iba a dar ramas hepáticas, fíjense, hepática tanto derecha como izquierda, y a su vez me daba la gástrica derecha. Esa gástrica derecha va hacia la extremidad derecha del estómago, fíjense en el píloro, antropíloro, va a ir hacia la curvatura menor, y se va a anastomosar con la gástrica izquierda, y juntas forman el arco anastomótico menor del estómago. Bien, si seguimos, dijimos, bueno, esta era la izquierda, me va a dar ramas esofágica, caudal, y a su vez ramas parietales. Y termino acá en esta trifurcación del tronco celíaco. Esta es una manera sencilla de ver al revés lo que vimos de la otra manera que era tan armado. Bueno, gástrica izquierda, hablamos de la rama esofágica que atravesaba el diafragma e iba hacia el tórax para anastomosarse con la arteria esofágica craneal. Va a dar ramas pancreáticas, que pueden llamarse ramas pancreáticas cortas, nosotros le decimos pancreáticas directamente. Ramas parietales y ramas viscerales. ¿Qué es lo importante de esto? Que se los nombré también en su momento cuando dimos estómago. Que el estómago tiene una cara visceral, una cara parietal, y que la irrigación está dada principalmente en las curvaturas. Entonces, en el centro de ambas caras vamos a tener, por supuesto que va a estar irrigado, pero la irrigación va a ser con capilares menores. Entonces, lo que vamos a permitir son zonas de abordaje en el estómago para algún tipo de práctica quirúrgica, donde va a tener menos sangrado que si lo hacemos hacia las zonas de las curvaturas. Bien, la arteria esplénica, dijimos, ramas pancreáticas también, para lo que es la zona izquierda, parte de lo que es el lóbulo izquierdo y parte del cuerpo.
ramas esplénicas, que ahora vamos a ver cómo se van a distribuir en cada especie, gástricas cortas y gastropiploica izquierda, que es la más importante, que es la que se van a estomosar en la curvatura mayor. Bueno, esto era lo que creo que en la clase de epigastro no la llegamos a ver porque no está puesta esa imagen tal cual. Creo que se lo expliqué de alguna manera, pero creo que esta imagen no la vimos. La arteria esplénica, cuando llega al vaso, va a recorrer su superficie visceral, que si ustedes se acuerdan estaba dividida en el caso del equino y en el caso es decir, de los monocavitarios en dos superficies principalmente, una craneal que es la gástrica y una caudal que era la intestinal, es decir, gástrica, intestinal. Y aquí, en la parte media, en el caso del equino, había una cresta bien marcada por donde transita la arteria esplénica, que luego se continúa, fíjense, como gastroepiploica izquierda, y va dando pequeños ramos que ingresan en ese hilio esplénico o hilio lienal y va a ir a dar irrigación a este órgano. ¿Qué ocurre en el caso del perro? En el caso del perro, esta arteria esplénica da ramas, pero fíjense en la diferencia. De una manera más alejada de lo que es la cara visceral del vaso, va a dar ramas, se divide en ramas principales, que a su vez se segmentan en varias ramas que van a ir a perforar el hilio a lo largo de todo lo que es el hilio esplénico del vaso del perro, del carnívoro. ¿Esto qué hace? Que ante algún tipo de, por ejemplo, en una esplenectomía, es decir, cuando tienen que sacar el vaso por un accidente, por algún tumor o por cualquier tipo de proceso que inhabilite que ya este órgano esté dentro de la cavidad, vamos a tener que ligar en varios puntos esta arteria antes de que ingrese al hilio. Distinto ocurre en el caso de los rumiantes, donde esto que ustedes ven aquí, que parece todo punteado, significa que está adentro de la superficie, del parénquima. Yo en la superficie tanto parietal como visceral no voy a estar viendo ningún tipo de ingreso más que en dorsal, por una pequeña papila, el ingreso de la arteria. Fíjense que acá ya no me da, no hay una continuación, porque la gastropiploica izquierda no me la da la esplénica en el caso de los rumiantes, sino que simplemente la rama esplénica ingresa al parénquima del vaso, se ramifica por dentro y no tengo continuación. Esperen que voy a desactivar aquí porque ahí estamos. Entonces, esa es la manera que tenemos de diferenciar el patrón de distribución de la arteria esplénica. ¿Quién me faltaría en este esquema? El porcino. ¿El porcino a quién es parecido? Es parecido al caso del equino, simplemente que las ramas son más espaciadas, van a ingresar bien cercano al hilio y por el largo que tiene va a tener más cantidad de ingresos. Bueno, esto es el patrón general del tronco celíaco. Ese tronco celíaco dijimos que se trifurcaba, fíjense, 1, 2 y 3, caballo, carnívoros, 3, y en el caso del bovino, y se bifurca en el caso del porcino. Diferencias, siempre hablamos, fíjense en la forma del estómago, la forma del vaso. Este vaso aquí en el caso del cerdo no les da mucha idea porque no les permite que se dé una forma de lengüeta, pero bueno, es un poquitito, como dijimos antes, son esquemas. De esa manera terminaríamos lo que es la parte de la irrigación del tronco celíaco dentro de lo que es los monocavitarios. Ahora bien, fíjense, vamos a hablar de lo que es el bovino. El bovino cambia porque nosotros acá ya no tenemos un solo estómago, sino tenemos 3 preestómagos, hablamos de retículo, rumen y omaso, y el caso del estómago verdadero, que es el abomaso. Entonces, algunas cuestiones se respetan y otras tienen algunas diferencias, principalmente por
el tamaño, por la distribución de estos órganos. Vamos a ver que la arteria esplénica va a dar ramas, por supuesto me va a dar la arteria esplénica, pero me va a dar ramas para la parte izquierda de estos preestómagos y que va a estar principalmente representado por ¿quién? Por el rumen y por el retículo. Entonces, fíjense, vamos a tener una arteria ruminal derecha, después la vamos a ver en el esquema. Hay un esquema que es el más sencillo de todos, que es uno de Dice, que es el que le damos siempre, y es la manera más simple de poder entenderlo, de cómo se distribuye. Esa arteria ruminal derecha va a ir por el surco ruminal derecho, que ustedes se acordaban que dividía en un saco dorsal y un saco ventral del rumen. Va a terminar dividiéndose en una coronaria dorsal y una coronaria ventral, ingresando por los surcos homónimos, es decir, que tienen ese nombre, surcos coronarios, que dividían los sacos ciegos, caudo dorsal y caudo ventral. Va a haber una rama esplénica, como les dije, que va a ir hacia el vaso y va a tener ese ingreso hacia el vaso directamente, una ruminal izquierda y una reticular. Después vamos a ver que puede haber algunos cambios. Vamos al esquema. Bueno, vamos a ver que en este caso tenemos la aorta, el tronco celíaco, y de ese tronco celíaco vamos a tener la esplénica, la gástrica izquierda y lo que corresponde a la hepática. Hasta ahí tenemos casi lo mismo que en un monocavitario. Ahora empezamos a ver qué ocurre. Fíjense, vamos a tener una rama que va del lado derecho, es decir, dorsal derecho, transita hacia lo que es el lado izquierdo, que es esta que tenemos aquí, pasa por encima del saco dorsal del rumen y va a ir hacia ¿quién? Hacia el vaso, ese vaso que tenía una porción retroperitoneal, una intraperitoneal, y por la cara visceral del vaso ingresa para darle irrigación. A su vez, vamos a tener una rama que es la ruminal derecha, esto estamos viéndolo desde la derecha nosotros, va a transitar por el surco ruminal derecho, va a ir hacia caudal, me va a dar las ramas coronarias, dorsal y ventral, va a girar hacia el lado izquierdo y del lado izquierdo también me va a dar las dos ramas que normalmente se anastomosan arriba y pueden dar de manera circular irrigación a toda esta porción caudal del rumen. Ahora bien, vamos a ir hacia lo que es la continuación. Fíjense en que acá vamos a tener una rama que va hacia el retículo. Ese retículo es la porción, es el preestómago más craneal de todos, está bien contra lo que es el diafragma, entre el sexto y el octavo espacio intercostal. Lo vamos a ir viendo apoyado sobre el diafragma y va a ir entonces esta rama reticular hacia lo que es el retículo y me va a dar una rama esofágica. ¿Qué tengo aquí? Voy a tener esta que es la ruminal izquierda. Esta ruminal izquierda hace un corto trayecto, que es al lado derecho, y por el surco transverso craneal gira hacia la izquierda y va a ir en busca del ruminal izquierdo para perderse en la cara izquierda del rumen. ¿Bien? Esa es la manera más sencilla que nosotros le damos. Ahora, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener hacia la parte media. Fíjense en que yo hasta ahora de este tronco esplénico no les hablé que había una continuación como gastroepiploica izquierda. ¿Por qué? Porque la esplénica no da la gastroepiploica izquierda. Bien, vamos a ir hacia la gástrica izquierda. La gástrica izquierda, como cualquier otra especie, nace del tronco celíaco y me va a dar una gástrica izquierda propiamente dicha y una gastroepiploica que va a cursar por la curvatura mayor del abomaso. Y se va a anastomosar con la gastroepiploica derecha que venía de la hepática. Vamos aquí.
La hepática, bueno, esta que tenemos aquí es la gástrica izquierda, que va a ir hacia la curvatura menor y va a pasar a dar algunas ramas omasales. Vamos a tener la hepática va a ir a dar la hepática propiamente dicha, hacia la cara visceral del hígado, que está bien contra el lado derecho. Va a dar, aquí tenemos este tronco, este pequeño tronco que es gastroduodenal, fíjense en esta pequeña porcioncita. Va a dar la gástrica derecha antes, la ven allí con el número 7, que se anastomosaba con la gástrica izquierda que venía directamente del tronco celíaco, y va a continuarse otra de las ramas, como en todas las especies, la pancreático duodenal craneal, fíjense en esta pequeña parte del duodeno craneal y descendente, para anastomosarse con la pancreático duodenal caudal, que es de la mesentérica craneal. De esta manera daríamos el cierre de lo que es el tronco celíaco. Bueno, vamos a ir a la mesentérica craneal. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, sí, profe. Bueno, bárbaro, ahí veo el chat. Bien, mesentérica craneal es la segunda rama de lo que corresponde al tronco, es decir, a la aorta. Segunda rama dentro de las viscerales. Lógico que en el medio va a haber vértebras, va a haber ramas lumbares que son parietales, y entonces la idea es que lo haremos como grandes troncos viscerales. Nace a nivel de la primera vértebra lumbar, puede extenderse más o menos. ¿Qué ramas me va a dar? Me va a dar, de manera general, la pancreático duodenal caudal, que va a ir hacia lo que resta del duodeno, es decir, duodeno ascendente, parte de la flexura caudal del duodeno, para anastomosarse con la pancreático duodenal craneal que venía de la hepática. Arterias yeyunales, va a ir hacia toda la masa yeyunal, esa masa de intestino, es decir, la porción de intestino delgado en forma de arcada, que va a ocupar distintas porciones según las especies. Una arteria iliosecocólica y arterias cólica derecha y cólica media. En el caso de la iliosecocólica o iliocólica, le pueden encontrar ustedes también, van a ver que va a dar ramas lineales, secales lateral, secal media, y va hacia caudal, dar una pequeña porcioncita para la entrada o el vestíbulo del colon. Mientras que la cólica derecha y la cólica media va a ir hacia el colon ascendente, principalmente la cólica derecha, y la cólica media va a ir hacia lo que es colon transverso y primera porcioncita, apenas muy poco, de lo que es el colon descendente. Ahí tendríamos los 4 grandes grupos, que después hay una distribución según las especies de cómo puede ir a cada uno de los órganos. Vamos a ir viendo cada uno. ¿Qué nos interesa? La pancreático duodenal caudal es muy sencilla, no tiene mayores inconvenientes, simplemente, como dijimos, duodeno ascendente y flexura caudal. Mientras que las yeyunales lo vieron seguramente con Andrés, creo que se los dio. No, perdón, no se los dio Andrés, se los dio Rodolfo en el video, porque a él le tocaba intestino, entonces seguramente vieron el patrón de distribución allí. La idea es que ustedes, cuando hablan de arterias yeyunales, puedan ver cómo se distribuye en cada uno de los mesenterios, es decir, cómo hace para llegar al yeyuno. Si vemos de manera general, la arteria yeyunal se desprende de la raíz de la mesentérica craneal, va a ir en busca del borde mesenterial. Fíjense, el yeyuno tiene un borde mesenterial, que es en donde este meso que se desprendía del techo, que puede llamarse mesoyeyuno o mesenterio en general, va a unirse a su adventicia, y un borde antimesenterial. Entonces, dentro del mesenterio que sujeta toda esta masa yeyunal, desciende la arteria yeyunal y se va a ramificar. En un primer momento da varias ramas que todas las especies tienen una distribución dicotómica, es decir, baja, esto es dicotómico, por ejemplo, miren.
La arteria baja se ramifica en dos. Eso es una dicotomía, dicotómico. ¿Qué es lo que cambia? Si ustedes miran, todas van a tener una distribución en un primer momento dicotómica. Pero luego, hacia distal, hacia cerca del borde mesenterial, van a tomar un patrón particular cada uno. En el caso del carnívoro y del equino, este patrón dicotómico se mantiene. Se divide en dos y termina dando esas ramas para irrigar al yeyuno, a manera de puentes, en el caso del borde mesenterial. Fíjense, se divide e ingresa al borde mesenterial. Se divide e ingresa. En la mayor parte, da ramas para ingresar. ¿Qué pasa en el cerdo? Dio una primera división dicotómica, es decir, si yo partiría y diría, bueno, hasta acá tiene una división dicotómica cerca de la raíz del mesenterio. Pero para llegar al borde mesenterial, sus ramas tomaron un patrón radiado en forma de rayos de bicicleta, que es lo que nosotros decimos. Entonces, si a ustedes se les da un intestino, una masa intestinal de estas dos especies, ustedes van a poder ver que este patrón, esta distribución en forma radiada hacia el borde mesenterial, es muy distinto al del carnívoro. Entonces, en el caso del cerdo, el patrón hacia la parte del borde mesenterial es en forma de rayos de bicicleta, aunque en su origen haya sido dicotómico, porque en algún momento se tiene que dividir el tronco yeyunal para poder dar tantas ramas. ¿Qué pasa en el caso del bovino? En el caso del bovino se divide dicotómicamente, pero vuelve a dividirse, es decir, hablamos de, a ver si la flechita me lo permite, no me está dejando, ahí estamos. Fíjense, se dividió en dos, pero se vuelve a subdividir y da arcos o bandas en arcada, primarias, secundarias, antes de terminar en el borde mesenterial. Entonces, patrón de distribución dicotómico, perro y equino, es decir, carnívoros y equinos. Radiado en el caso del cerdo y en forma de bandas o de arcadas en el caso del rumiante. Así es como nosotros describimos el patrón de distribución de las yeyunales. Van a ver a su vez también que hay una accesoria en el caso del rumiante, que esa sirve como complementaria ante algún tipo de obstrucción en alguna de estas ramas que van hacia lo que es el mesenterio. Bien, vamos con la rama iliosecocólica. La rama iliosecocólica, esa se las da en el caso de Getty. En el caso de Dice, le habla de una rama iliocólica, es decir, incorpora las secales, pero no habla de iliosecocólica total. Esto en el caso de un equino donde mayor distribución tenemos, pero en las demás especies se mantiene de la misma forma. Entonces, fíjense, aquí tenemos, este dibujito es de Getty. Entonces, tenemos la arteria mesentérica craneal. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Fíjense, tenemos el duodeno, perdón chicos, el ilion, este que está aquí. Este ingresa ¿a quién? Hacia el ciego, en una unión iliocecal. Esto se da en el equino. En las otras especies, acuérdense que era distinto, y las uniones varían entre las tres que damos. Porcino y rumiante, el caso de los carnívoros, y del equino, que es distinto. Entonces, iliocecal, este ilion va a tener una rama ilial, estas que están aquí, ramas, arterias iliales. Vamos a tener hacia el ciego, debido al gran desarrollo que tiene, piensen que va a tener una cara lateral y una cara medial, va a tener un largo considerable su cuerpo, si llegamos a 1,20 m, vamos a tener ramas mediales y ramas laterales, de estas ramas secales que tenemos aquí. Medial, lateral. Vamos a hablar que hacia lo que es el colon, este es todo el colon ascendente. Acuérdense que
hablamos de ascendente, no hablamos de colon mayor, aunque ustedes lo pueden encontrar como colon mayor, pero nosotros trabajamos siempre con colon ascendente, es como para que lo tengan. Un colon ascendente ventral y dorsal. ¿Cómo me doy cuenta que este es el ventral? Acuérdense que primero y principal, que es el que sale del orificio secocólico, va a ser el colon ascendente ventral derecho, va a girar en una flexura external y se va a transformar en el izquierdo, gira en una flexura pélvica y me voy a transformar en el dorsal izquierdo, una flexura diafragmática y un colon ascendente dorsal derecho. ¿De qué manera? De manera general lo puedo ver, no solamente donde ingresa. Vamos a suponer que no teníamos el ciego, que acá estaba cortado, y no tengo ninguna de estas palabritas. Fíjense en que esta parte es la más abultada de todas, y esto se llama colon gasteroide. Es el colon dorsal derecho que aumenta de tamaño y cumple una función de fermentación compensando el bajo tamaño que tiene el estómago del equino. Acuérdense en que el estómago del equino hablábamos de 15, 20 litros cuando tiene una dieta similar a la de un rumiante. Entonces, la compensación se da a través de la fermentación en el colon y este tramo del colon ascendente es el que más desarrollo tiene. Las porciones ventrales tienen el mismo diámetro que el ciego, 20 centímetros aproximadamente de diámetro. El colon izquierdo reduce de tamaño y el colon dorsal derecho aumenta nuevamente. Eso es lo que me da el parámetro como para que ustedes lo vean. Volviendo a la irrigación, fíjense acá, tenemos para el colon ascendente vamos a tener una rama, es decir, principalmente la arteria cólica derecha, que va a ir hacia ese colon mayor, que a su vez se va a complementar con una arteria que se llama rama cólica, para las porciones ventrales, que está aquí. Entonces, cólica derecha más la rama cólica me va a dar toda la irrigación de tipo anastomótico hacia el colon ascendente. Hacia el colon transverso, vamos a tener la cólica media. Y ahí, de manera muy general, terminaríamos con lo que es esta porción de intestino. En el carnívoro ocurre muy similar. No vamos a tenemos un desarrollo más escueto de lo que es el intestino grueso. Acuérdense que el ciego es casi vestigial. A ver, no vestigial, sino que como no cumple una función, en algunos casos puede ir de 3 a 10 centímetros en forma de tirabuzón. La unión del intestino delgado con intestino grueso es una unión iliocólica. Entonces, vamos a empezar a desglosar. Esto que tenemos aquí son las yeyunales, que ya dijimos cómo era el patrón. Vamos a ir hacia lo que es cólica derecha, la tenemos aquí, cólica media, todo este tramo, y vamos a ir viendo que esta porción, que es la iliocólica, ya no hablamos de una iliosecocólica, sino que esta iliocólica me va a dar las ramas secales, estas pequeñas ramas. Bueno, acá les habla de una rama ilial mesentérica y una antimesentérica, simplemente para que sepan que el ilio lo tiene ambas. Fíjense, tenemos las dos ramas, aparte de las que pueden dar las terminales de las yeyunales que pueden llegar hasta el ilio, las ramas que son propiamente iliales, las dos que van hacia el último tramo del intestino delgado. Para terminar, mesentérica caudal, última de las ramas que vamos a ver importantes para la parte visceral, nace de la sexta lumbar, irriga colon descendente y primera porción del recto. ¿Por qué? Porque el recto también va a tener irrigación de la rectal que viene de la ilíaca interna. Entonces, la idea es que ustedes sepan que va a través de la cólica izquierda dar a lo que es el colon descendente y la hemorroidal craneal o rectal craneal va a dar a lo que es la primera porción del recto. Este es otro esquema de lo que pasa, fíjense, en el caso
de cómo se van a dar las tres ramas en orden para el epigastrio, el tronco celíaco. Para lo que es la parte del mesogastrio, hablamos de mesentérica craneal, y del hipogastrio, lo que es mesentérica caudal con las dos ramas, cólica izquierda y hemorroidal craneal. En el caso de lo que corresponde a mesentérica, hablamos de la, en este caso tenemos iliales, lo que son las yeyunales, todas estas que están aquí en este patrón, la cólica derecha, cólica media y la rama cólica de la iliocólica. Bueno, sistema porta vimos, esto es más que nada para explicar el drenaje venoso. ¿Qué nos interesa del drenaje venoso? Todos los órganos tienen un drenaje venoso que es satélite. Entonces, del estómago vamos a tener venas gástricas, va a haber del caso del intestino, venas yeyunales, duodenales, que van a confluir hacia distintos troncos. Estos troncos van a ser principalmente la vena esplénica, la vena mesentérica craneal, la vena mesentérica caudal, y Dais habla de una gastroduodenal, la cual nosotros, como no todos los autores la nombran, nosotros contemplamos que el sistema porta está formado por la confluencia de la esplénica, la mesentérica craneal y la mesentérica caudal. Pero igualmente, si alguno lo dice, no hay problema, está bien. Esta sangre, como dijimos, no puede ser volcada, la sangre de todos estos órganos digestivos, no puede ser volcada directamente a lo que es el torrente sanguíneo, es decir, hacia la vena cava caudal, por el hecho que tiene productos de metabolización que necesitan ser procesados por el hígado. Entonces, esta vena porta va a recoger esta sangre con componentes de alta densidad y los va a llevar para ser metabolizados en el hígado. En el hígado, la vena porta, como les dije antes, ingresa por el porte hepatis, luego va a hacer toda la ramificación, su capilarización, para terminar saliendo esta sangre completamente procesada junto con la que es nutricia del hígado por las venas hepáticas que no salen por el porta, sino que salen por la cara parietal hacia la vena cava, que es donde tienen que llegar directamente. Bueno, esto es simplemente como para que sepan el mayor drenaje, de dónde va, pero simplemente contemplamos lo mismo, masa intestinal a través de la mesentérica craneal y caudal, y lo que es órganos del epigastrio con la esplénica. ¿Qué ocurre? Voy a volver un cachito porque esto es linfático, pero para que lo tengan en cuenta. Cuando nosotros hablamos del drenaje venoso de la cavidad abdominal, esto es de manera general lo que vimos de la parte visceral. Acuérdense en que todo lo que sea la conformación externa y paredes de la cavidad abdominal, esa sangre va a drenar hacia la ácigos. Esa ácigos va a tener la confluencia de todas las ramas lumbares y de las paredes, y lo principal es que tenemos dos ácigos. Una ácigo derecha presente en el caso del carnívoro y del equino. Esa ácigos atraviesa el diafragma junto con la aorta, que venía, es decir, en una dirección contraria, va a ir en busca de ¿quién? Del corazón, y va a desembocar en lo que corresponde a la vena cava craneal. En el caso de los bovinos, va a tener dos, va a tener la izquierda y la derecha, es decir, es la única especie que mantiene las dos. La de izquierda va a ir en busca del seno coronario, mientras que en el caso del porcino simplemente tiene la izquierda. Entonces, derecha únicamente para equino y carnívoros, en el bovino va a tener las dos, derecha e izquierda, y en el caso del porcino va a tener simplemente la izquierda. ¿Qué otra cosa más? Bueno, la cava craneal empieza con la confluencia de las ilíacas y va a ir recolectando sangre de todos los órganos que abocan, principalmente de las renales, alguna en el caso de las gonadales y, por supuesto, de las hepáticas. Va a recoger esa sangre y va a ir directamente hacia lo que es diafragma, ya acá no pasa por los hiatos, sino que pasa por el foramen de la vena cava. En el caso del tórax, queda marginado hacia la derecha, no pasa por el
mediastino, van a ver que esta cava transita en el tórax junto con el nervio frénico derecho en un pliegue que se llama pliegue de la vena cava, entre lo que es el lóbulo del pulmón, el diafragmático, más el accesorio. Entre esos dos pasa la vena cava y termina en el atrio derecho. Por ahí, chicos, trato de, cuando les digo, volver a bajar un poquitito, porque me pasó en la clase, en una de las clases, que me confundí, les dije a ustedes que las arterias, que las venas pulmonares llegaban al atrio derecho. Después lo corregí, pero dio a confusión. Entonces, a ver, la vena cava caudal llega al seno de las venas cavas en el atrio derecho y desemboca junto con la cava craneal. Bueno, ahí terminaríamos lo que es un poco el drenaje venoso. Como linfático acá, más que nada, era para explicarle lo que es cisterna del Quilo. Esa cisterna del Quilo, este ensanchamiento del conducto de lo que corresponde a la parte linfática, es el que la linfa que viene de todos los conductos que vienen de cada uno de los órganos. Nosotros a nivel abdominal tenemos linfáticos que van tomando el nombre de cada uno de los órganos. Gástricos, gastrohepáticos, hepáticos, esplénicos, intestinales, yeyunales, pancreáticos, todos abocan hacia lo que es la cisterna del Quilo, que está en ventral al ingreso de lo que corresponde al abdomen, a nivel de la última torácica y primera lumbar, bien en dorsal del techo, va a estar esta dilatación, esta cisterna, que luego se continúa hacia lo que corresponde al tórax como conducto torácico, que es el que ingresa por el diafragma. Entonces, allí tenemos todo lo que corresponde a el drenaje linfático de la parte intestinal. Bien, los lumbares, fíjense en que se va formando después, tenemos los lumbares, lumbórtico, y todo eso va formando la porción caudal, pero lo que a nosotros nos interesa es que ustedes, esta cisterna, esta dilatación, un conducto linfático ubicada en el ingreso de la cavidad abdominal, desemboca en el conducto torácico, que es el que va a ir hacia lo que es el tórax, recolectando la linfa de los órganos torácicos. Esto lo vimos en corazón, en la clase de corazón, así que simplemente es para refrescar las cuestiones que son cambios en la circulación del feto. No tenemos ningún tipo de mayores especificaciones en este apartado, más que saber que la aorta, que sale también de, como dijimos, del ventrículo izquierdo, va a tener la diferencia de que va a tener sangre de tipo carboxigenada. Va a recolectar la sangre que ya se distribuyó por todo el cuerpo también y que va a tener sangre carboxigenada. Entonces, va a terminar esta aorta, fíjense en las arterias umbilicales, que son las que van a ir hacia lo que es el cordón umbilical, que junto con la vena umbilical y el uraco forman el cordón. Entonces, la vena es la que lleva sangre oxigenada, la vena umbilical, va a ir a través de un conducto venoso hacia la vena cava. Eso lo vimos todo en circulación cuando dimos corazón. Esa sangre va a ir hacia el corazón, va a tomar distintos tipos de rumbo, va a ir hacia parte de lo que es las porciones cefálicas del animal a través de lo que corresponde al tronco, fíjense, en brachiocefálico, pero en el lado derecho va a tomar distintas alternativas. Por el foramen oval, la sangre oxigenada que venía por la cava caudal va a ir hacia el lado izquierdo, y si toma parte de lo que es el tronco pulmonar, que como el pulmón no está activo, a través de un conducto arterial, ya es un conducto arterioso, ya no es venoso como el que se daba aquí, va a ir hacia la aorta directamente, tratando de que esta sangre oxigenada se mantenga dentro del primer tramo de la aorta. ¿Estamos? Entonces, fíjense
cómo va a ir drenando hacia cada uno, y luego la aorta termina siendo el lugar de evacuación de la sangre carbooxigenada hacia la madre del feto. Simplemente eso. Bueno, chicos, todas las consultas pasan a través del foro, bibliografía como les dije, Dice y Getty, lo último es de Conning, hay algo también, algunas pequeñas participaciones, pero la idea es que puedan utilizar la otra bibliografía. Cualquier cosa en el foro, nos preguntan. Desde ya, muchas gracias.